Hola, hola mis queridísimos amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de su programa Reencuadre, Mediación para ti. Les habla el mediador, Norberto Valladares, también como me conocen por ahí, los compañeros del Instituto de Mecanismos Alternativos, y es un placer saludarlos el día de hoy. Estamos muy contentos, estábamos muy felices porque el día de hoy tenemos unos super invitadazos, los cuales me da bastante alegría tenerlos aquí el día de hoy. Es un placer, es un jolgorio tenerlos el día de hoy aquí, y déjenme presentarlos, nada más y nada menos que tenemos a la maestra Silvia Sayar López y al maestro Miguel Ángel Sordo Ávila. Estas dos personalidades que nos acompañan el día de hoy, créanme que son personas profesionales muy impresionantes que al día de hoy están otorgando con nosotros un taller de aquí del Instituto de Mecanismos Alternativos, y lo cual nos está dejando impresionados a todos nosotros. Entonces quiero compartirles a todos ustedes una breve reseña de su gran currículum, porque pues sería horas quedarnos aquí diciendo toda la ardua experiencia que han tenido durante toda su carrera y toda su trayectoria. La maestra Silvia Sayar López es titulada como enfermera con especialización en docencia en la Universidad Autónoma de México. También es psicoterapeuta familiar por el Instituto Sonorense de la familia AC, Centro de Psicoterapia y Análisis Grupal AC en la Ciudad de México en el año 2000. También es mediadora de conflictos familiares por el Instituto de Mediación de México, Sociedad Civil de Hermosillo, Sonora, y la Universidad de Sonora 2000. Maestra en mediación de conflictos por la Universidad de Barcelona en el 2007, certificada en prácticas restaurativas certificada por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, IRP, en Introducción a las Prácticas. También tenemos al maestro Miguel Ángel Sordo Alba, que en la licenciatura en Medicina por la Universidad Autónoma de México, con especialización en Cirugía General en el Centro Médico Nacional del IMSS. También tiene una maestría en Psicología Gestalt en el Instituto de Terapia Gestalt de Occidente, íntegro, diplomado en Mediación por el Instituto de Mediación de México, diplomado en Construcción de Paz por la Universidad de Manizales, Colombia. También certificación en prácticas restaurativas por International Institute Restaurativo de Prácticas Latinoamericanas. Esto es algo de lo pequeño que podemos compartir de nuestros grandes invitados el día de hoy. Tiene una gran trayectoria, pero para efectos del tiempo y aprovechar todo lo que nos pueden compartir, quisiéramos compartir su currículum ya en la página oficial aquí de Reencuadre, Mediación para ti. Y bueno, les doy la bienvenida, maestra Silvia, maestro Miguel. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy aquí para platicar un poquito de lo que hemos estado haciendo en el taller curso que se está implementando precisamente el día de hoy aquí en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León durante toda esta semana, pero sobre todo platicar con ustedes sobre sus experiencias en el tema de la mediación, en la mediación familiar, sobre todo también en este tema tan importante que son las emociones dentro de un proceso de mediación, ¿verdad? Como por ahí dicen, pues no somos de palo los mediadores, ¿ok? No somos robots por ahí que no podamos tener sentimientos, no podemos sentir alguna cuestión muy interesante de algún caso en particular. Me gustaría primeramente que saludaran a la audiencia que están aquí escuchándonos y viéndonos y que bueno, les dieran unas palabras de inicio. Iniciamos, maestra Silvia. Gracias, es un placer estar acá con ustedes. Gracias, Norberto, por invitarnos a este espacio que nos da mucho gusto compartir con ustedes y con tu público. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí en otro curso con ustedes, y el grupo en el que ahorita estamos trabajando es genial, estamos muy motivados, y yo creo que esto tiene mucho que ver con estos objetivos que persiguen ustedes en el Poder Judicial, en el Instituto, ¿no?, de Métodos Alternos de Solución de Controversias. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, maestra Silvia, nosotros encantados de tenerla aquí presente y que nos comparta su experiencia. Maestro Miguel, también es un placer tenerlo aquí. Pues también encantado de venir a Monterrey. Monterrey tiene una significación particular porque acá vive uno de mis hijos. ¡Ah, qué bien! En alguna etapa de la formación de mi hija también estuvo acá, así que para mí es como un poco volver a casa. Y trabajar como estamos trabajando en este grupo de gente interesada, participativa, muy motivada, en esta experiencia que estamos teniendo, que más que un curso estrictamente académico, es un espacio de acompañamiento emocional. Ya estaremos platicando la trascendencia que tiene este acompañamiento emocional para todos quienes nos involucramos en el manejo de conflictos.
Claro que sí, bueno, pues nosotros también estamos muy interesados en lo que nos puedan compartir, sus experiencias y demás. La maestra Silvia nos puede platicar un poquito sobre el tema de la mediación familiar, la importancia, ¿verdad?, del conflicto en el tema de la mediación familiar, que bueno, aquí en el Poder Judicial del Estado, pues es el pan de cada día. Es lo que nosotros vemos diariamente en el tema del proceso familiar, y por ahí en el taller que nos están implementando en esta semana, usted mencionó una frase muy importante que dice el que tiene la oportunidad de hacer mediación en materia familiar, pues puede mediar cualquier cosa, ¿verdad? Porque en la materia familiar pues involucra muchas cosas, ¿no? Se puede ir por ahí desmenuzar varias circunstancias. ¿Qué nos puede decir de la mediación familiar, maestra? Claro. Pues dentro de los métodos alternos de resolución de conflictos, la mediación familiar es un tema central, ¿no? Creo que cualquier mediador debería primero de prepararse en el área de mediación familiar, porque el conflicto familiar es sumamente complejo. Está cargado de emociones, cargado de supuestos básicos, es un conflicto bastante complicado. ¿Por qué bastante complicado? Porque tenemos nosotros esa liga emocional con quien tenemos el parentesco, ¿no? Si yo me peleo en este momento con una de mis hijas, ¿no?, no va a dejar de ser mi hija, ni yo voy a dejar de ser su madre nunca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta de la mediación familiar? En ese momento estamos pensando que la meta debe de ser restablecer las relaciones, ¿no? Más que llegar a un acuerdo satisfactorio, en mediación familiar, lo primero que tenemos que hacer como mediadores es ayudar a las partes a restablecer las relaciones, ¿no? La mediación familiar, decía yo que es muy compleja, precisamente porque van a aparecer las emociones más fuertes, las emociones más intensas frente a un conflicto, porque en tanto deposito la confianza de poderle decir algo que me molesta al otro, ¿no?, también el otro tiene esa misma confianza, sí, y seguramente que empiezan a aparecer las palabras hirientes, ¿no?, y nos vamos deteriorando en ese sentido, nos lastimamos tanto, ¿no? Pero cuando el mediador aparece, ¿no?, y la buena nueva es que el mediador tiene la posibilidad de estar leyendo, ¿no?, en ese momento la parte comunicacional en donde están desviándose las partes, ¿no? Porque el conflicto en mediación familiar lo tenemos que identificar cuando vemos que hay una disfunción comunicacional entre las partes. Y cuando eso sucede, entonces es mucho más fácil que nosotros ubiquemos también las emociones que están presentes. Fíjate qué complejo, ¿no? Sí, definitivamente es muy complicado para aquellos pensaban que era sencillo ser mediador. No es claro, cualquier cosa, ¿verdad? Y tiene toda la razón, maestra Silvia. Ahí están involucrados muchas circunstancias, muchos sentimientos, sobre todo porque pues son seres cercanos la mayoría, ¿verdad? Claro. Son seres que tienen esa cercanía, y la relación es muy fundamental en este tipo, claro, de asuntos. Fíjate, nosotros decimos que entonces el acto de mediación es el encuentro de, ajá, dos verdades, porque cada quien va a defender su verdad, sí, en el conflicto. Pero están atrapados en una disfunción comunicacional. Entonces nosotros debemos de ser expertos, ¿no?, en poder descifrar ese conflicto en la comunicación. Y entonces tenemos que tener mucha habilidad para poder identificar esto, ¿no? La mediación mexicana tiene 3 marcos de referencia muy importantes que aterrizamos nosotros muy bien en lo que es la mediación familiar. Uno es el pensamiento sistémico, es decir, la familia la consideramos como un sistema. Y como tal entramos nosotros como personas ajenas a ese sistema, ¿no? Pero yo, mediadora, entro a un sistema de conflicto en donde desde ese momento lo modifico. Y ese es un marco de referencia. Tengo que prepararme en lo que es pensamiento sistémico, pero también en método colaborativo, porque estamos pensando, ¿no?, que es ganar, ¿no? El conflicto aquí, ajá, nosotros en el esquema que trabajamos es ganar. Y entonces tengo que conocer muy bien el método colaborativo y la negociación asociativa, que es el modelo de la mediación mexicana para nosotros, ¿no?
Así es, sí, sí, definitivamente eso que nos comentas es de suma importancia para todos los que nos están escuchando y que se están formando en el tema de mediación, precisamente tomar este tipo de talleres para poder conocer también nuestras fortalezas, también saber cómo controlar e identificar todo ese tipo de situaciones que se pueden presentar. En el taller se mencionó algo muy importante, que yo también lo he aplicado de manera profesional en las mediaciones familiares, precisamente, ¿verdad? Cuando llega una pareja, por ejemplo, a llegar a un acuerdo en el tema de convivencias o pensión alimenticia sobre un menor, que es lo que generalmente también vemos, y que vienen muy, la relación viene ya muy desgastada, viene muy, Sí. muy emproblemada, ¿verdad? Como decimos por ahí. Depende, pues, de las circunstancias que se hayan dado para el rompimiento, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho. Sin embargo, una de las frases que se mencionó por una compañera, que le mandamos un saludo a Amy, si nos está escuchando el día de ahorita, que no existe un procedimiento, y eso yo siempre se los comento a los usuarios, no existe un procedimiento el cual nos pueda divorciar de ser padres, ¿verdad? Ese vínculo siempre va a existir, ¿verdad? Y no podemos dejarlo de lado de ninguna manera. Entonces, tratar como mediadores, hacer ver a los mediados, en este caso, que esa relación, pues, de una u otra manera puede afectar al menor que está en medio, ¿verdad? ¿Le ha tocado algo similar, maestra Silvia, en algún asunto familiar? Claro, sí. Es para nosotros muy, muy importante ubicarnos en el conflicto que nos están presentando. Exacto. Fíjate que uno de los más frecuentes conflictos que aparecen en la mediación familiar es el deseo de la separación, del divorcio. Ajá. Y cuando nosotros nos ubicamos en el divorcio, estamos pensando que es una situación un poco catastrófica para el sistema familiar. Sin embargo, seguir nosotros trabajando el divorcio a través de un juicio, pareciera ser que los resultados sí son catastróficos, ¿no? Porque de repente vemos que quedaron divorciados los padres, no que quedó divorciada la pareja. Claro. ¿No? La pareja conyugal. En cambio, en el área de la mediación tenemos que abordar nosotros ese conflicto que es tan importante, que es el divorcio, en donde la pareja trata de disolver el vínculo matrimonial, ¿no? Uh-huh. Y nosotros no debemos de perder de vista que es por allí, ¿no? Claro. A través de la mediación nosotros trabajamos el plan, el proyecto, porque es un proyecto. Sí, sí, sí. Decíamos el día de ayer platicando que también el divorcio tiene que tener un ritual como tiene el ritual del matrimonio. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Deberíamos de considerar que es un ritual también en donde vamos comprometiéndonos, sobre todo si somos una pareja que tuvimos hijos, hemos perpetuado para siempre la relación, porque siempre seré padre de esos hijos o madre, ¿no? Y los hijos siempre serán los hijos de esos padres. Y entonces hemos perpetuado la relación, una pareja que ya tiene hijos. A través de la mediación tenemos la oportunidad de poder diseñar ese proceso adecuado, ¿no? Que no sea catastrófico, que no se pierda esa relación, fortalecer la relación de padres, ¿no? Para que el sistema no quede tan dañado, ¿no? Porque en una pareja puede acabarse el amor, ¿no? Es como muy normal que suceda. Pero fíjate que la sorpresa es que en el camino de estar diseñando un proceso para el divorcio, la pareja se da cuenta que no era tan grave, ¿no? Exacto. La pareja se da cuenta que no era por allí el asunto, ¿no? Y fíjate, hay una estadística importante, más del 85% de los casos que vienen a solicitar un divorcio, no se divorcian si entraron a un proceso de mediación, ¿no? Nosotros no tenemos todavía en México esa investigación, ¿no? Apenas vamos nosotros caminando sobre ese sentido, pero en otros países nos hemos dado cuenta que esas estadísticas, ¿no? Impactan, ¿no? Impactan en los métodos de mediación familiar a través de estas dinámicas en donde diseñamos un proceso de separación más acorde. Pero aparte de eso, tenemos que tener siempre un seguimiento, sí, ¿no? Cuando se hace esto, porque no es posible que si tú vas a un proceso de divorcio y
y termina el juicio porque anularon tu vínculo matrimonial y se acabó. Pero anular el vínculo matrimonial no es un proceso de separación adecuado, está incompleto. Sí. Sobre todo el manejo de las emociones, ¿no? Entonces tiene que haber una etapa de seguimiento que es importantísimo continuarla, ¿no? Y eso también se está trabajando en la mediación, ¿no? Hay 3 grandes procesos en el gran esquema de mediación. Uno es la premediación, la mediación propiamente dicho y el seguimiento. Seguimiento, ¿no? sí es. Definitivamente eso que nos cuenta es muy interesante, maestra Silvia. El tema de las emociones es un tema muy importante también en el proceso de mediación. Van de la mano una de otra. Es imposible hablar de mediación sin hablar de emociones, ¿verdad? Porque es de lo que nos estamos viendo día a día. Claro. Y pues qué mejor experto también de hablar sobre el tema de las emociones que nuestro maestro Miguel aquí presente. ¿Qué nos puede comentar, maestro Miguel, de la importancia de controlar o identificar esas emociones para una persona mediadora que se está dedicando al tema de la mediación, estando dentro de este procedimiento? Bien, mira, Norberto, en el campo de la mediación familiar hay una característica que lo distingue de todas las otras materias mediables. En el campo de la mediación en general puede o no existir una relación previa al conflicto. En el campo de la mediación familiar, en todos los casos antes del conflicto había una relación previa que es la relación familiar. Por eso decía Silvia hace un momento que para nosotros en mediación familiar es más importante que lograr un acuerdo escrito con detalles, el fortalecer y recuperar las relaciones preexistentes de la familia, porque van a ser el sustento de la vida de esta familia a futuro, después de entrar a la mediación. Sí, sí, sí. Entonces, esta acotación la tenía yo, como decía un maestro mío, que si no la digo me sale bocio. Entonces, esto hace como una gran diferencia entre las otras materias de la mediación y la mediación familiar. Retomando la pregunta que amablemente me hacías de qué tan importantes son las emociones, yo les comento, existe en el medio profesional, de los abogados, los médicos, etcétera, esta idea de que hay que disociar el aspecto emocional del aspecto profesional. Ajá. Y entonces yo les comento que era frecuente escuchar: deje usted sus problemas en la puerta y entre a trabajar. Y entonces yo les decía: ¿cómo no? Usted deja su hígado y su páncreas en la puerta y entonces entramos a trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que las emociones son una parte esencial de la persona. No podemos concebir a una persona sin tomar en cuenta sus aspectos emocionales. Entonces van a estar presentes, omnipresentes en cualquier interacción, en cualquier relación, siempre las emociones. Dice por ahí un médico argentino, el doctor López Rossetti, que el hombre, nos ufanamos de decir que los hombres somos seres racionales. Sin embargo, en el desarrollo como especie, muchos años antes, muchos miles de años antes de que apareciera la capacidad de raciocinio en el hombre, existían las emociones. Y entonces él propone cambiar la ecuación y entonces dice: somos seres emocionales que razonan. ¿Qué razón? Y esto es absolutamente cierto. Hay incluso experimentos que demuestran que en la etapa intrauterina, el bebé, que todavía no nace formalmente, registra emociones. Y no solo las de la madre, sino sus propias emociones. Y hay algunos estudios bellísimos donde, a través del uso del ecograma, del sonograma, Ajá, que ahora se ha mejorado mucho la definición de imágenes, aparecen gestos en los bebés que se corresponden a situaciones emocionales. Entonces, antes de nacer, antes de razonar, antes de pensar, ya somos capaces de sentir emociones. Hablando de la mediación, es importante puntualizar qué emociones van a estar presentes en el escenario de la mediación. Y entonces entendemos fácilmente que las partes en conflicto vienen con una gran carga emocional, cada una de las partes, y que habrá que primero validar el derecho a tener esta emoción
y después hacer un proceso de contención que no es represión de la emoción, sino encauzar la emoción una vez validada y reconocida como legítima para poder llevarla a que nos sirva como un apoyo para poder lograr la negociación o el acuerdo entre las partes. Pero hay una parte muy importante que también está presente en el escenario de la mediación, y son las emociones del mediador. Claro, definitivo. En este sentido es que estamos trabajando ahora con ustedes en este espacio de taller de acompañamiento emocional, porque es básico que el mediador se conozca. Entonces este proceso de autoconocimiento que pasa prioritariamente por el reconocimiento de mi ser emocional, nos va a ayudar para evitar que en un momento dado, ante determinado conflicto que se parezca en algún rasgo a mi vida del mediador, las emociones se confundan y se mezclen. Entonces el mediador tiene que tener mucha claridad para hacer conciencia cuando aparece una emoción en el trabajo de mediación, si esa emoción tiene que ver con su historia personal, reconocerla, validarla porque tiene derecho y ponerle una pausa para que no se meta a contaminar el trabajo con los mediados. Y en un espacio posterior, una vez terminado el proceso de mediación, venir a revisar qué pasó conmigo. ¿Qué conmigo? ¿Por qué me sentí como me sentí? ¿Para qué me sentí como me sentí? Y entonces hacer este mecanismo de revisión permanente de mis emociones que se mueven en un proceso de mediación a partir de las emociones de los mediados. Definitivamente, ese es un tema muy interesante porque nosotros como mediadores es inevitable, como lo estábamos platicando ahorita, no sentir. No identificarse con una historia que llega a solicitando ese apoyo para nosotros los mediadores. Hay circunstancias que de alguna u otra manera, como dice el maestro Miguel, nos podemos identificar, pero la parte fundamental del mediador es tratar de identificarla, saber cómo poder contenerla y hacer esa introspección en cada proceso de mediación que tengamos para poder nosotros mismos ir puliendo esa habilidad. Yo pienso que es una habilidad que tenemos que ir adquiriendo, ¿verdad?, con la práctica, porque inevitablemente, como lo acabamos de repetir, no se puede no sentir. No somos robots, no somos de palo, no somos de madera, ¿verdad? No hemos llegado a aquella época futurista en la que los mediadores van a ser cabinas, ¿no?, donde entran las personas a solucionar su conflicto y una máquina puede solucionarlo mágicamente. Pues no, ¿verdad? Las emociones están interactuando y están a flor de piel, ¿verdad? Y qué bueno, y ojalá que nunca lleguemos a la etapa de que sea una cabina la que resuelva los conflictos. Ojalá y no, ¿verdad? Sería muy triste. Muy triste. Se estaría dejando de lado una parte que es el corazón del conflicto. Sí, definitivamente es fundamental la interacción humana, la interacción de persona a persona. Y abundando un poco, Norberto, en esto que comentábamos de la necesidad de los cuidados emocionales del mediador. Al inicio, sobre todo, resulta difícil que un mediador tenga la capacidad de reconocer y manejar su propia contención. Entonces nosotros hemos considerado siempre de capital importancia que en los grupos de los mediadores, en los centros de mediación, donde hay trabajo de equipo, existan espacios donde junto con los otros mediadores se pueda hacer este tipo de trabajo de contención grupal, donde el solo hecho de poder comentar un caso que me hizo ruido emocionalmente con otro compañero ya me va a ayudar a ubicarme y a reconocer qué parte es mía y qué parte es de los mediados, porque a veces el autoconocimiento solamente se dificulta porque no es suficiente, no contamos a veces con las herramientas suficientes para agotar el proceso solamente desde la persona que soy. Necesitamos compartirlo, necesitamos tener espacios de contención y eso es una propuesta que nosotros estamos haciendo siempre y que afortunadamente se está dando acá ya con estos espacios como el taller que estamos compartiendo. Sí, definitivamente es muy importante ese
taller que hemos estado llevando hasta este momento, pero también la práctica, hacerlo cotidiano, ir platicando, como dice el maestro Miguel, los casos que se han presentado día con día. Por ahí en el taller hemos visto, o por ahí hemos compartido casos que nos han llegado personalmente de alguna u otra manera. Vemos tantos asuntos, pero de todos esos asuntos siempre hay uno o algunos que se nos quedan presentes, ¿verdad? Que dicen, oye, me identifico de alguna otra manera con este asunto en particular, pero antes de hacer esa introspección, antes de conocer lo que ustedes nos han compartido, pues simplemente era eso. Oye, me hace ruido este asunto, pero ya conociendo las herramientas que ustedes nos han dado, nos han compartido, es cuando nosotros entramos en ese mood de decir, ahora sé por qué me sentí así en ese momento, ¿verdad? Ya identifico qué parte de esa historia pudiese ser que yo adquirí como mía, ¿verdad? Entonces, le agradezco bastante a los dos que hayan estado aquí con nosotros en este espacio del Radio en el Tribunal, compartiendo su experiencia sobre este taller que hemos estado llevando a cabo en esta semana. La verdad, estamos muy orgullosos de tenerlos aquí. Esperemos que sea más tiempo el que los podamos tener aquí con nosotros. La experiencia en materia familiar que nos puede compartir la maestra Silvia, la experiencia del tema de los sentimientos, el maestro Miguel. Maestra Silvia, algo que nos quiera compartir con la audiencia antes de despedirnos. Un poco invitar a los mediadores que seguramente nos escuchan a través de este programa a que trabajen sus emociones, ¿no? Es muy importante tomarlo en cuenta. Nosotros hemos estado trabajando mucho en contención de las emociones en los mediadores y nos hemos dado cuenta que es fundamental que se preparen en esto, que sean conscientes de sus emociones y que, así como decía ahorita Miguel, ¿no? No podemos negar nuestras emociones, ¿no? Somos seres primero emocionales y después razonamos. Ojalá y que todos los mediadores tengan esa preocupación por hacer una contención periódicamente, ¿no? Sobre todos los que estamos manejando conflictos. Y no me refiero única exclusivamente a los mediadores, fíjate. Todos los que trabajamos conflictos, por ejemplo, aquí en el Poder Judicial, que hay muchos puestos, ¿no? Claro. En donde se trabaja el conflicto, deberíamos de tener una contención periódicamente, ¿no? Entonces es una invitación que nosotros hacemos. Yo personalmente invito a que no lo dejen de lado, ¿no? Y que empecemos con esa cultura, porque nos falta esa cultura. Tenemos miedo ir a una contención terapéutica. Sí, definitivamente es muy importante lo que comenta maestra Silvia. Y sí tiene razón, hay mucho temor o desconfianza de decir, oye, es que tengo el temor de conocerme a mí mismo, no sé qué vaya a resultar, no sé de qué me vaya a dar cuenta. Ese temor o esa duda que de pronto se puede prestar, pues tratar de dejarlo a un lado, ¿verdad? Hacer la atenta invitación que nos está haciendo la maestra Silvia y animarnos a conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Maestro Miguel, ¿algo que nos quiera compartir, alguna recomendación a nuestro auditorio? Pues básicamente es una invitación a la gente de la comunidad. Probablemente muchos no sepan o no hayan escuchado mucho acerca del procedimiento alternativo, del método alternativo de la mediación y otros métodos alternativos para la solución de sus conflictos. Y la invitación es acérquense, investiguen. Tiene muchas ventajas, no solo abreviar la duración de la solución del conflicto comparada con la vía tradicional judicial, simplemente que en la vía judicial es un tercero que toma la decisión de mi conflicto. Y cuando yo participo en un proceso autocompositivo como es la mediación, yo soy quien aporto mis intereses, mis necesidades, mis propuestas y la contraparte también, y podemos construir nuestro acuerdo donde no ganaremos todo, pero no perderemos todo. Claro. Y entonces este modelo de ganar-ganar, donde yo soy junto con mi contraparte el que construyo el acuerdo, seguramente nos conducirá a un espacio mucho más pacífico, a un espacio donde podamos vivir en mayor armonía. Entonces la invitación a la comunidad, que se acerquen a conocer un poco más de los mecanismos alternos y que confíen en sus capacidades que tienen, no solo para generar el conflicto, sino también para resolverlo.
definitivamente algo muy importante, que la comunidad esté consciente, ¿verdad?, de que existe este procedimiento, ¿verdad?, que les puede ayudar en mayor medida a poder rescatar un asunto, pero sobre todo rescatar una relación, ¿verdad?, ya sea de amistad, ya sea del trabajo, ya sea familiar, etcétera, etcétera, ¿verdad?, que es lo que se está buscando hacer. Pero bueno, le agradezco bastante el tiempo que se han tomado para estar aquí presentes en este programa de radio. Les agradezco bastante, están cordialmente invitados. Esta es su casa, tienen las puertas abiertas de este programa. Nosotros gustosos de volverlos a tener próximamente aquí cuando ustedes decidan y así lo quieran. Le mando un saludo también a nuestro coordinador, más bien nuestro director del Instituto de Mecanismos Alternativos, que siempre ha estado muy presente en este tipo de talleres, en este tipo de cursos, muy preocupado para que todos nosotros nos podamos capacitar, podamos conocer y sobre todo la comunidad, pues acercarse un poquito más, como lo dice el maestro Miguel, el tema de los mecanismos alternativos. Maestro Rubén, Rubén Cardoso Moirón, le mandamos un fuerte saludo. Yo sé que nos está siguiendo por ahí en Facebook. Y bueno, al auditorio que nos acompaña el día de hoy, les agradezco bastante que hayan dado la oportunidad de estar aquí presentes en este programa de Reencuadre Mediación para ti. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana y estaremos compartiendo más temas de mediación. Recuerden, esto es Mediación para ti, Reencuadre.